Les decía que vamos a tratar este tema acerca de la reforma. No es reforma tributaria, aunque la reforma de la Iglesia se dio en todos los aspectos, en el aspecto político, social, en el área de la educación, aún en el área de la democracia en ese tiempo que se daba, en el trabajo, con respecto a la liberación de la esclavitud, a las libertades que la mujer en ese tiempo no tenían, y en realidad pues vino a revolucionar, vino a cambiar no solamente, les digo, la parte religiosa, sino en todo, en general, en toda la sociedad en ese tiempo. Estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? En el siglo XVI se da este tema de la reforma, pero para esto yo quisiera pues más o menos a manera de introducción poder comentar o iniciar desde cuando la iglesia cristiana nació, después del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Él murió en la cruz, luego resucitó y estuvo acá en la tierra un tiempo más, y estuvo con sus discípulos y les habló de la promesa que vendría, ¿verdad? Que estuvieran esperando la promesa que se cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y esto pues ahí fue y dio inicio a la iglesia cristiana en ese momento, con el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, y la iglesia en ese tiempo era muy activa, ¿verdad? Muy encendida, iniciando su vida como iglesia. Se manifestaba grandemente el poder de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, la obra, las promesas de Dios, muchas fueron cumplidas en esos tiempos, y así se fue desarrollando después de la muerte de Jesús. Sin embargo, es bueno recordar que la muerte de Jesús se da en manos del Imperio Romano, ¿sí? Ejecutado por los romanos e instigados por los sacerdotes y los ancianos de la religión judía, obviamente el judaísmo que profesaban ellos. Por eso pues para ellos las enseñanzas de Jesucristo eran contrarias, no estaban de acuerdo al legalismo con el cual ellos se manejaban. Pues los llevó a acusarle, a apresarle a Jesús y llevarlo y entregarlo en manos del gobierno romano para que lo asesinaran en la cruz. Así que por eso es importante, parto yo de esto, ¿no? Porque el Imperio Romano tuvo mucho que ver. En ese tiempo el Imperio Romano había llegado a dominar todo lo que es Europa, y aún hasta Asia Menor, hasta el Medio Oriente, todo ese sector, todos los alrededores del mar Mediterráneo, era Imperio Romano. Era el imperio más poderoso en esa época, la primera potencia mundial. Era el Imperio Romano, y tan grande, ¿verdad?, que se extendió desde el Atlántico hasta el Medio Oriente. Y esto pues hizo que se dividiera en dos etapas, en dos reinos, en el reino del occidente y en el del oriente, oriental. Y bueno, esto pues el Imperio Romano tenía sus reyes, sus emperadores, sus gobernantes, pero la iglesia había nacido en el día de Pentecostés y se había extendido, y la persecución continuó por parte de los emperadores. En el primer siglo murieron todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús, los apóstoles, los que habían estado con él, fueron asesinados, crucificados, pasados a espada, decapitados. Así que murieron en manos del gobierno de los emperadores de Roma. El más prominente de pronto, Nerón, ¿no es cierto? No, porque a veces le decimos Nerón como cuando se refiere a una persona enojada, brava, ¿no? Pero Nerón era el emperador. Bueno, yo sé que nadie se llama Nerón acá porque ese nombre le ponemos a veces al perrito, ¿no? Porque es de ingrata recordación, ¿verdad? Pues se dice que era un medio loco y que incendió Roma y los culpó a los cristianos. Eso fue en el primer siglo, estamos hablando del año 68 al 70, donde iluminaba la ciudad de Roma con antorchas humanas, les encendía a los cristianos. Así que la persecución era encarnizada, la persecución era terrible, y esto no paraba, sino que continuaba y se agrandaba. Después de la muerte de Jesús hubo también la muerte de uno de los primeros diáconos que se llamaba, ¿no?, Esteban. Fue también martirizado.
después de Jesús. Y podemos ver antes de Jesús también el precursor, Juan el Bautista, también fue decapitado por anunciar, ¿verdad? Por llamar la atención por el pecado y por anunciar las buenas nuevas de que Jesús estaba viniendo acá a la tierra para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces, esta persecución continuó. En los primeros años, en los años 40, por ahí también murió Jacobo, uno de los hermanos de Juan. ¿Se recuerdan que tenía Jesús un círculo íntimo donde eran Pedro, Jacobo y Juan? También murió en manos de Herodes, Jacobo. Lo mató a espada, y esto le gustaba al pueblo. La gente animaba a sus gobernantes para que continúe la persecución por parte de la religión judía. Así se fue extendiendo. A pesar de toda esta persecución, la iglesia cristiana, los cristianos se seguían multiplicando, se seguían extendiendo, pero por causa de la persecución, por causa de las matanzas, de los martirios que se daban, ¿verdad? Lo que se martirizaban tantos seguidores de Jesús, pues muchos de ellos huyeron y se fueron esparciendo, y se esparcieron por todo el Imperio Romano en diferentes provincias que estaban ubicados. Así que cristianos había en todo lugar, tanto así que cuando Pablo viaja a Roma, él encuentra ya iglesias ya, y ninguno de los apóstoles se podría decir que está ahí, aunque se atribuye a Pedro que a lo mejor fue y estuvo por ahí. En todo caso, lo que quiero hacerles notar es de que el Imperio Romano, el gobierno de Roma, los emperadores tienen mucha injerencia en este tema de la iglesia, ¿sí? Es una clase más de historia, ¿no? Espero que no se nos duerman los matemáticos, porque los de sociales sí están pendientes. Los matemáticos o los más temáticos posiblemente se me duerman. Pero es importante que podamos entender esto, ¿no? Este contexto donde se desarrolla y crece la iglesia, y la persecución continuó y continuó, y ya murieron los primeros discípulos, seguían habiendo otros creyentes, otros cristianos, los padres de la iglesia. Hasta el segundo siglo la Biblia había estado completa íntegramente, se escribió el último de los libros ya, Apocalipsis, y las epístolas de Juan, también las de Pedro, y se completó el canon bíblico hasta el siglo II, ¿sí? De nuestra era. Y obviamente la palabra de Dios, la Biblia, no la podían tener todo el pueblo como nosotros hoy podemos tenerlo, ¿verdad? No sé cuántos tengan, a ver, pasemos la prueba, el examen, la revisión. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Las electrónicas ahí me encienden las linternas. Pero mire, esos no tenían, solamente podían disfrutar o tenían este privilegio la gente muy pudiente, que podían pagar un escribano para que pueda transferir y copiar la Biblia y en sus rollos y tenerla. Solamente podían tenerlo gente de la aristocracia, gente de la nobleza, y también los ricos. Por eso, pues, el conocer la palabra de Dios no era tan fácil, ¿sí? Pero los discípulos sí iban con sus cartas, siempre iban, escribían y llegaban a toda la iglesia en ese entonces. Esta persecución, este modelo, sigue hasta el siglo IV, hasta cuando inicia el siglo IV, donde el Imperio Romano gobernaba, dominaba, pero como estaban divididos en reino del oeste, reino occidental, reino oriental, también tenían sus guerras, sus desacuerdos. La ambición del uno y del otro los llevaba a guerras continuas entre el emperador del Imperio Oriental con el del Imperio Occidental. Tenían dos emperadores. Luego la iglesia, cuando ya se une, ¿cuándo se une la iglesia? ¿Cuándo llega a ser la iglesia, la religión cristiana, la religión universal de ese tiempo? Es en el siglo IV, cuando Constantino era el emperador de Roma, ¿sí? Y él también fundó otra de las ciudades ahí, donde se llamó Constantinopla, donde hoy es Estambul, en Turquía, y ahí se estableció el imperio. Ahí gobernaba un emperador y otro. Bueno, habían las guerras continuas y, bueno, la religión cristiana no se profesaba en todo el imperio. Los cristianos se reunían a escondidas, en secreto, en lugares donde no les podían encontrar, porque los encontraban, los asesinaban, eran perseguidos, tanto que se reunían, ¿verdad?, como topos bajo la tierra, escondidos en catacumbas, y se han descubierto documentación de eso, arqueológica, hay mucha. Si usted tiene dinero, vaya y paséese y conozca Roma y las catacumbas de Roma y todo eso, y viene y me cuenta, porque yo no he ido.
pero lo he estudiado. Así que mire, ese es el modelo, ¿no es cierto? Mire, el imperio el civil, político, militar, dominando a todo nivel, pero en el siglo IV, Constantino decreta como la religión del imperio, la religión oficial, la religión de los cristianos. La religión cristiana como religión universal. Y utiliza obviamente el término católico, significa universal, ¿sí? La religión universal, ahí funde, ahí une la iglesia cristiana con el gobierno romano. Ahí entra, a partir del imperio IV, del siglo IV, entra el imperio romano a tomar control, con todo ese poder que tenía, también a tomar control de la iglesia, y obviamente dentro de la iglesia empiezan a nombrar sus gobernantes, sus autoridades, y empieza a darse el papado, ¿sí? Hasta ese siglo no habían papas, ¿sí? Y dicen que algunos atribuyen que Pedro fue el primer papa. Ahí no existía la iglesia católica, la religión católica. La religión católica se da desde el siglo IV, ¿sí? Cuando decreta Constantino como la religión oficial del imperio. Entonces, ahí el llegar a ser parte de la iglesia llegó a ser algo destacado para la gente, algo anhelado, porque llegaban a tener poder. Y para ser miembros de la iglesia no necesitaban ser como nosotros, ¿cierto? Cristianos convertidos, que amemos a Dios. Eso pasó a segundo plano o hasta tercer plano. Para ser parte de la iglesia y tener un puestito en las grandes autoridades se pagaba. Y era la gente que podía tener, no importa la situación moral, espiritual de la gente, eso no importaba, sino que definitivamente se mezcló y se contaminó. Y en realidad la religión cristiana, como era hasta finales del siglo III, desapareció y entró en juego o en funcionamiento la iglesia, la religión universal, ¿sí? Sin embargo, siempre hubo personas como ustedes y nosotros que buscamos de Dios, que anhelamos del Señor y echaban mano, ¿verdad?, de los escritos, de lo que podían recibir de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, de los discípulos. Las cartas, ya había también los escritos, no tenían la Biblia así como nosotros, ¿no?, en un solo material, sino que eran los rollos que podían tener acceso, o de algunos escribas que habían tenido copias. Entonces, mire, podríamos decir que desde el siglo IV se desarrolla esta fusión y esta mezcla, ¿no?, una rara mezcla del poder militar, político, con el poder de la iglesia, donde se dio lugar al papado y a sus dogmas. En definitiva, se llegó a dar un desvío de la enseñanza bíblica. La Biblia dejó de ser importante. Es decir, lo tomaban la Biblia como algo sagrado y lo tenían en un lugar muy especial, pero salieron muchas enseñanzas, muchos dogmas fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que estaba escrito, y empezó a hacer una opresión para el pueblo, un dolor, una opresión, y eran obligados para ser creyente o para ser de la iglesia, para ser perdonados los pecados. Usted no importaba si se arrepentía, no le importaba eso a la iglesia en ese tiempo. Uno podía ser perdonado, entre comillas, si se pagaba por esos pecados. Se pagaba en dinero, en especies, en cosas, aún mucha gente con su propia vida, con su propia sangre. Así que se desvirtuó el mensaje original de la palabra de Dios, que podemos ser salvos por el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús pues dejó de ser importante. La gente podía ser parte de la iglesia, podía ser de la iglesia sin un arrepentimiento genuino, sin una entrada en la iglesia como primer paso, ¿verdad?, de haber recibido a Jesucristo en su vida, en su corazón, y era fácil, todo el mundo podía ser. Por eso se desvirtuó, por eso se dañó, se contaminó y se corrompió. De eso hasta el siglo XII, siglo XIII, 1211, por ahí hubo el gran cisma, ¿no? O sea, la parte más fuerte, más dura en que pasaba la religión oficial en ese tiempo, donde dio lugar a un avispero en Europa.
En esos siglos, la Edad Media, un avispero, ¿verdad? La gente inconforme, la gente oprimida, la gente engañada, la gente aprovechada, explotada, sumisa, manteniéndosela en la ignorancia porque no podían tener una Biblia como tenemos hoy. Y tristemente, aún hasta el siglo XXI, hay personas o hay lugares o religiones que te prohíben. Si te ven con una Biblia, seguro que a lo mejor te excomulgan o algo así. Por eso es importante que nosotros podamos entender el origen de nuestra iglesia. Volvimos, ¿verdad? Esta iglesia se da lugar precisamente saliendo de la iglesia católica, los monjes, los frailes, algunos que buscaron, que procuraron, que anhelaron la verdad y empezaron a indagar y a profundizar en los escritos, en la palabra de Dios, y por eso pues llegaron a descubrir que los estaban engañando, los estaban mintiendo, los estaban definitivamente contaminando y dañando, desvirtuando todo el mensaje de salvación que el Señor traía. Así que quiero comentarles esto, ¿no? Al siglo XII, siglo XIII, al siglo XIV, ya se habían dado numerosos intentos de reformar la Iglesia Católica Romana. Varios intentos desde el siglo XII, XIII hasta el XIV, aparecen varios personajes, ¿verdad? Ahí hubo grupos fuera de la Iglesia Católica Romana como los albigenses y los valdenses, que eran conocidos así, dependiendo de la persona que los lideraba y los guiaba a buscar, a procurar la verdad a través de la palabra de Dios. No, tampoco era fácil, ya podían tener las escrituras, pero no fácilmente. En ese tiempo ya las enseñanzas, aún los rituales que realizaba la iglesia ya no eran en el idioma del pueblo, eran en latín, ¿sí? Y la gente no entendía. Es como que yo les estuviera aquí hablando un idioma que ustedes nunca saben, puedo hablarles una hora y terminaba y salían y nadie entendía nada. Y no podían, obviamente, ¿no? Y los mantuvieron por mucho tiempo así, y prohibidos de encontrar, prohibidos de buscar en la Biblia. Entonces, cuenta, ¿no? Hombres, mire, hasta esa época, hasta el año de 1400, 1500, desde 1400 mismo, ¿no? 1400, siglo XIII, XIV, ya vemos a hombres como Juan Wycliffe, nacido en 1320 hasta 1384 en que murió. Juan Hus, así mismo, otro monje católico gente que se involucraba con la palabra de Dios, gente que empezó a profundizar y a buscar con amor, con ahínco, ¿verdad? Con anhelo de conocer la palabra, de conocer la verdad, de ir descubriendo tantas cosas, porque para ser perdonado por los pecados ya no recurrían a la palabra de Dios, sino era el asunto de las indulgencias, ¿sí? El pagar indulgencias, pagar dinero para ser perdonado. Así que la gente no necesitaba arrepentirse, sino pues cuánto pagaba y listo. Iban a las autoridades de la iglesia y mostraban no su vida de arrepentimiento, sino mostraban los recibos de los que ya habían pagado. Así que tenían que tener los derechos que supuestamente ellos adquirían cuando eran perdonados y borradas sus cuentas por pecados. Entonces, mire, Juan Hus, hay otro también, Gerolamo Savonarola, se llamaba también, ¿no? Ellos hablaron contra el papado, contra el purgatorio, contra las peregrinaciones, el culto a los santos, las reliquias. Se empezó a dar poder a esas situaciones, ¿sí? A las reliquias, a los santos, y se desvirtuó. La salvación ya no era por gracia, la salvación ya no era por fe, la salvación ya no era por tener comunión con Dios, la salvación era por cumplir con estos mandatos, con estos decretos, estos dogmas que la iglesia imponía en ese tiempo. Así que muchas de estas personas pagaron con sus vidas y fueron tachados como herejes. Los herejes eran aquellos, ¿verdad?, que estaban negando la fe. Aquellos que leían la palabra de Dios eran tachados de herejes. Más bien, todo lo contrario, ¿no? La misma Roma hizo algunos intentos de reforma en los concilios de Pisa en 1409, Constanza en 1414 y Basilea en 1431. Pero estos esfuerzos no tuvieron éxito.
Hubo un grupo dentro de la iglesia romana llamado los Hermanos de la Vida Común, que surgió alrededor de 1350, con el propósito específico de traer la reforma. Estaban cansados. Mire, el contexto era que era una corrupción. El pueblo no recibía lo que necesitaba. El pueblo estaba en una situación, en una ceguera espiritual, y obviamente se demostraba y se manifestaba en su estilo de vida. Estilo de vida, ¿no es cierto? Ahí se dan varias revoluciones, así como se dio un poco más adelante ya la revolución industrial y todo, ¿verdad? Tratando de tapar, tratando de llenar ese vacío que la gente tenía, porque su sed espiritual, su necesidad espiritual no era satisfecha de ninguna manera por la iglesia en ese tiempo. Y buscaban, y pues se da lugar también al aparecimiento de diferentes grupos. En esta época, hasta antes del 10º siglo, siglo VIII, IX, por ahí, salió este grupo de los musulmanes, el islamismo. Nació eso como búsqueda, aún como reproche, aún como un llamado de atención a la sociedad, de ver de que habían sido desilusionados, habían sido afectados en sus necesidades, cuando la iglesia universal en ese tiempo no satisfacía de ninguna manera su necesidad espiritual. Así se dieron lugar a estos movimientos. Así que vemos, ¿no?, como en el siglo XVI, con el tiempo de la Reforma, conocido así, Dios había preparado a la iglesia para este proceso. Siempre hubo personas que buscaron, siempre hubo personas que de pronto no se amoldaron al sistema, siempre estuvieron ahí tratando de buscar la verdad y enseñar la verdad al pueblo. Sin embargo, no se dio sino de dentro de la iglesia mismo, la gente que buscó, como Juan Hus, como Wycliffe, como Lutero, como Calvino, y así. En realidad hay más de una docena de precursores, de gente que ha estado ahí adelante buscando traer ese mensaje de esperanza a la gente. Así que vemos los factores religiosos, económicos y políticos que se habían estado gestando durante siglos, sentaron sus bases para la reforma. El papado era un poder sobre los poderes nacionales. El papa llegó a tener tal autoridad aún sobre los emperadores. Habían emperadores corruptos, el papa los excomulgaba. El emperador ignoraba al papa, y era un papa contra el otro papa, el otro emperador contra el otro emperador. Era un caos, la gente en medio, necesitados espiritualmente, y no podían tener y ser satisfechos de ese tema. El monarquismo y la teología escolástica habían declinado. El misticismo estaba en ascenso. Hubo un renacimiento en torno al estudio de los clásicos griegos y romanos. Hombres con espíritu de investigación e independencia estaban descubriendo el nuevo mundo. En esta misma época, en el gran remesón que estaba teniendo la religión universal en Europa, en ese mismo, como un hecho de pronto desesperado, lanzan, ¿no es cierto? Lanzaron a gente, a colonizadores, a salir a buscar, a evangelizar otros mundos no conocidos, porque en Europa estaban perdiendo terreno, en Europa estaban perdidos. Y por eso, pues, en ese tiempo mismo, ¿verdad? Aquí hablamos de que Lutero, él presenta sus 95 tesis, 95 puntos que él no estaba de acuerdo con la iglesia de ese tiempo, y él, siendo el obispo de la iglesia en Wittenberg, siendo el profesor de la Universidad de Wittenberg, donde era teólogo prominente, conocedor de la palabra que había aprendido y estudiado para poder enseñar, pues él clava en las puertas de la catedral de Wittenberg, clava sus 95 tesis, 95 puntos fundamentales para la fe, que en ese tiempo él no pretendía hacer quedar mal a nadie, sino buscar una reforma, buscar un volver, ¿verdad?, a la palabra, volver a la verdad. Pero obviamente eso fue imposible, fue perseguido, lo amenazaron, después perdió su ciudadanía, perdió sus derechos, tuvo que huir, lo protegió el rey del imperio en ese tiempo. Bueno, es una historia, les invito que ustedes puedan estudiarla. Esto hay en la historia universal, en sus libros de historia universal, pues
Es hermoso, muy apasionante, y uno puede conocer y aprender el contexto. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Hasta que vemos, ¿verdad?, como en 1517, el 31 de octubre de 1517, nada de que Día de las Brujas, ni nada de eso, hermanos. Obviamente tomaron esa misma fecha, ¿no? ¿Qué será? ¿Coincidencia? ¿O el diablo hecho el vivísimo? ¿No es cierto? Para poner ahí sus fiestas, para contrarrestar a través de las obras de las tinieblas la obra que Dios estaba haciendo para con su iglesia, para con su pueblo. Se había inventado la imprenta. En este siglo XVI se inventa la imprenta. No tenían, por eso digo, no podían tener un ejemplar así, ¿no es cierto? Pero Dios es tan lindo, tan perfecto, como que se empieza a desarrollar el conocimiento también. La gente, obviamente desilusionada y todo frustrada de que su vacío espiritual no era lleno, buscaron a través de las artes, a través del conocimiento, a través de los estudios, de los inventos, de los descubrimientos, y es la época en donde se dan estos grandes descubrimientos de la humanidad. Y uno de ellos, uno de los primeros, fue este de la imprenta. Y el primer libro que se imprimió con ese famoso invento fue la Biblia. ¿Qué les parece? El diablo quiso utilizarlo para algo malo, el diablo quiso desvirtuar la obra del Señor, pero el Señor tenía también sus instrumentos y Dios iba levantando. Y con Gutenberg, ¿verdad?, el inventor de la imprenta, él era creyente. Lo primero que imprimió con la imprenta fue la Biblia. No es este ejemplar, por si acaso, pero parecido debió haber sido, ¿no? Más grande a lo mejor. En realidad, pues, muy lindo, muy interesante. El pensamiento de los reformadores estuvo marcado por una serie de doctrinas o enseñanzas comunes sobre la fe cristiana. Esas estaban ahí, esas eran las 95 tesis que estaban clavadas ahí en la puerta de la catedral. Y a algunas de esas enseñanzas se las conoce como las solas. ¿Sí, no? Ya vamos a hablar un poquito acerca de unas solas. ¿Qué significa estas solas? Vamos a ver este resumen acerca de estas consignas o enseñanzas que resumen algunos puntos de la Reforma. La primera era la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿En qué consiste cada una de estas? La sola Escritura. Los reformadores declararon que la Biblia era la única regla de fe y práctica para sus vidas. Hasta ese tiempo, la mayor autoridad, más que Dios, más que su palabra, era el papado. Lo que diga el Papa era más que Dios. Lo que diga la Iglesia era más que Dios. Entonces, obviamente, ellos enseñaban y obligaban y presionaban para que la gente crea, y obviamente desvirtuar la palabra de Dios. Los reformadores lograron y llegaron a implantar esto, ¿no?, de que la sola Escritura, la Escritura es la única fuente de autoridad espiritual para nuestras vidas, y no solo para la vida espiritual, para la vida emocional y la vida material también, porque Dios es perfecto, Dios es integral, y Dios ha provisto el mensaje, Dios ha provisto su palabra para que en esta nos apoyemos. Y cualquier enseñanza, por eso les decimos, ¿verdad?, saquen sus Biblias. Ya dejemos de vivir como vivían en la Edad Media, donde estaba oculto, donde era prohibido leer la palabra de Dios, peor tener una. Y muchas personas, aún yo recuerdo familias o amigos o conocidos, también he visto que tienen su Biblia, pero nunca la han leído. Le tienen tanto respeto que lo tienen cerradita, así, y lo tienen en una urna o en un lugar especial en su casa, pero no lo leen, no la han leído. Miren, ¿por qué? Porque es el temor que infundió la iglesia tradicional por siglos de ceguera. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que la Biblia dice, creían que la Biblia contenía la revelación escrita del accionar de Dios en la historia y su voluntad para el buen vivir. Este es el manual para el buen vivir. Y me recuerda el buen vivir. ¿Recuerdan unos añitos atrás nomás? Hubo un ministerio del buen vivir que nos influenciaban para que abrazados del árbol ya tengamos el buen vivir. Pero aquí está el mensaje para la persona,
para la familia, para la nación, para el trabajo, para todo lugar, toda área de nuestras vidas. Nosotros podemos desenvolvernos siguiendo el mensaje del buen vivir, porque esto es el mensaje del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Esta es una carta de amor para ti. Esta carta es personal para cada uno de nosotros. Y esto se destacó. Esta es una de las solas de la famosa reforma, la sola escritura. No hay, ni debe haber ningún otro libro, ni aún la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que aunque viniera un ángel y te enseñara algo que no está aquí, el tal no es un ángel, dice, eso es un ángel de luz, disfrazado nomás de ángel de luz, pero es el mismísimo Satanás que quiere engañarnos y apartarnos de la verdad. La sola escritura, esta es la máxima autoridad. Por eso nos basamos en esto, por eso predicamos y debemos aprenderla, conocerla, aplicarla y vivirla. Y así podremos ser bendecidos. Y así podemos alcanzar la vida eterna. Aquí sabemos nosotros que la salvación es por gracia, ¿verdad? Por gracia. Ya voy a ver, esa es otra de las solas. La sola gracia. Los reformadores creían que la salvación fue puesta a disposición de los hombres totalmente por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Y si es que es el regalo, ¿cuánto cuesta? Nada. Mis amados, el Señor está listo y disponible para regalarte la vida eterna, porque a Él le ha placido. Ningún ser humano puede alcanzar el perdón de los pecados aunque pague todo el dinero del mundo. No podría pagar. No hay dinero que pague por nuestra salvación. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesús. Solamente el derramamiento de la sangre de Jesús hizo posible que nos reconciliara con el Padre, con nuestro Dios. Solo el sacrificio de Jesucristo. Y eso por gracia. El Señor nos regaló a cada uno de nosotros. Por gracia, no nos cuesta nada. No podemos comprar. Hay mucha gente, y obviamente en la religión tradicional enseñaban que tenemos que hacer méritos. Tenemos que pagar. Tenemos que hacer obras, y por eso hoy, hasta hoy, puede ser la gente más pecadora, pero si tiene dinero va y da ofrenda a algún lugar, y creyendo que si hace una buena obra, si da donaciones, ya va a tener el perdón de los pecados. Y la palabra de Dios no nos dice eso. Solo lo único que nos puede dar perdón es el Señor. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de tu presencia, delante de la presencia, arrepentidos, si confesamos nuestros pecados, dice Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos cuesta un solo centavo. Usted puede arrepentirse cuando peque, pedirle perdón y el Señor le perdona en ese momento. Pero no juegue con eso. Porque muchos dicen, no, sí, entonces, mira, yo puedo pecar y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Así mismo caes y te levantas, caes y te levantas. Hay caídas que ya no se pueden levantar. Amén, así que no se juega con la gracia, con el regalo de Dios, ¿verdad? Así que esa es otra de las solas. ¿Cuál es? La sola gracia, solo la gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos. No estamos aquí por buenos. Estamos por gracia de Dios. Amén. Amén. Y la gracia es para usted, para usted, para usted, para usted y para mí. Aleluya. Eso dijeron los reformadores. Eso hacían, eso transmitían al pueblo. Por eso es que el pueblo se levantaba. Nos han estado engañando. Y se dio, ¿no es cierto?, el tremendo movimiento y las marchas y las protestas en toda Europa. Y los tildaron de protestantes, porque se levantaron a protestar. De ahí salen, ¿no?, los protestantes. No es que los protestantes se pusieron ese nombre. Eso es un nombre despectivo, ¿verdad? Que estaban burlándose de estos protestantes que por todo protestan. De ahí quedamos de protestantes. Pero de pronto rechazar, ¿verdad?, ese término, porque como que viene que rebeldes y algo así, pero no es así, ¿verdad? El anhelo de la verdad no es rebeldía. Por eso es importante conocer, ¿verdad? Conocer todo esto. Hubieron mucha gente y el Señor levantó gente para ir enseñando, ir sacando estas enseñanzas claves dentro de la religión, dentro de la iglesia cristiana. Otra de las solas es la sola fe.
Todo esto en latín decía, no, la sola escritura, la sola gratia, la sola fidei, y solo Cristo y también solo a Dios la gloria. La sola fe. Casi todos saben que los reformadores enseñaron la justificación por la gracia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice así: porque por gracia somos salvos. Y dice, ¿y esto? Por medio de la fe. Es decir, Dios nos regala, pero ese regalo no es para aquel que no cree. La persona debe tener fe en el Señor y fe en su sacrificio, fe en su muerte expiatoria, porque Él murió en vez nuestro. ¿Sí? Solo la fe, o sea, por nuestra fe. Nosotros lo único que ponemos es la fe. Y dice, porque por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. Y aún eso, la fe, dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da el don de la fe para creer en Él. Y cuando hacemos uso de ese don, esa fe, nosotros creemos en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros, y nos arrepentimos, le pedimos perdón y recibimos el perdón de Dios y nos hace sus hijos. En el momento que el Señor nos perdona, nosotros tenemos un pie en la vida eterna, o los dos. Hasta que el Señor no nos lleve, estamos solo con el uno ahí. Cuando el Señor no nos lleva, ahí sí, completos, porque tenemos que cuidarla con temor y temblor. Tenemos que guardarla. No podemos decir, no, ya el Señor me regaló, ya haga lo que haga. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que venciere, este alcanzará la victoria. El que persevere, ese será salvo. Así que es importante, por fe. Esa es la otra sola escritura, la sola gracia, solo la fe. El otro es solo Cristo. Los reformadores creían y predicaban que la salvación no se encuentra en la iglesia. Mira, el poder de la iglesia era tremenda, que si la iglesia, es decir, como institución, con las autoridades y todo lo que ellos decían, estaba por sobre Dios, por sobre Cristo, no. O sea, y por sobre Cristo, y enseñaban que uno podía alcanzar la salvación. Claro, algunos sí, a veces no negaban a Cristo, pero decían, sí, a Cristo, tienes que llegar a Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ahí entró este otro dogma que decía, no, sí, está bien a través de Cristo, pero a Cristo se llega a través de la Virgen y de los santos. No hay ese camino en la palabra de Dios. Los reformadores lo encontraron, lo descubrieron y lo sacaron a la luz. Que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Solo Cristo, solo Él es el único que tiene toda potestad, me dijo el Señor. Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿A quién? A Jesús. No hay nadie más. Ni los apóstoles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nadie. Solo Jesús es el que tiene toda la autoridad y es a través de Él, porque solo Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo hubiera dicho el Señor, si es que tenemos que ir por otro medio, por otro camino. Y no se engañe, cuando dicen todos los caminos llevan a Roma, es precisamente de esta edad, en este tiempo que salieron esos dichos. Todos los caminos llevan a Roma. Como el imperio era tan poderoso y Roma la capital, obviamente habían caminos para todo el mundo conocido, porque eso era su especialidad para los romanos. Era un imperio muy poderoso porque construían carreteras como hace unos añitos, ¿no? Felices con las carreteras, pero caduco, corrupción, maldad, y todos los caminos llevaban a Roma. Pero el único camino que lleva a Dios, al Padre, a la salvación, a la vida eterna, es Cristo Jesús. Amén. Esta es otra de las solas. Y la última sola, son 95, pero estas 5 solas son las más prominentes. Ojo con esto, tome en cuenta que eso está escrito en la palabra de Dios. Eso no es que le redescubrieron, sino que lo desempolvaron porque lo taparon y lo cubrieron con otras cosas, por conveniencia, ocultando la verdad del pueblo. Y tanto así que
mucha gente vivió así por años en la ignorancia. Hasta hoy, mucha gente también tiene temor. Nosotros a veces queremos regalar una Biblia a una persona y no le toma, tiene recelo, tiene temor. Cree que le va a pasar algo. Unos añitos atrás, yo cuando me convertí al Señor, fui a visitarle a uno de mis hermanos, a mi cuñada, y les prediqué, les hablé y les dejé regalando una Biblia. Volví unas semanas después, les pregunté cómo estaban y la Biblia ya la habían quemado. Uno de los parientes de mi cuñada era sacerdote, monja, no sé qué, y casi le excomulga si es que no quemaba en ese rato la Biblia. Hoy, siglo XXI, bueno, siglo XX, un poquito más atrás, porque aquí nosotros somos desde el siglo anterior. ¿Cuántos hay del siglo XX aquí? Solo los de 17 para abajo no pueden levantar, y todos somos del otro siglo, hermano. Siglo XXI comenzamos a partir del 2000. Y el último de los solos, antes de terminar, el solo Cristo, hay otro versículo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Hechos 4, 11 y 2. Versículos hay, palabra de Dios hay, cualquier cantidad, suficientes, base bíblica de la verdad que la gente no sabía, ignoraba y creía que era la iglesia, lo que ordenaba la iglesia, los dogmas de la iglesia de ese tiempo, la que imponía al pueblo. Y ya no era solamente por guardar el dogma, sino también por el pago de indulgencias. Y la última, dice soli Deo glori, que quiere decir solo a Dios la gloria. Esta fue una consigna fundamental de la Reforma. La iglesia de la época daba mucha gloria a otros en lugar de solo a Dios. Si no se postraba frente al emperador, o si no se postraba frente al papa y le besaba el anillo, hermano, usted podía ir a la hoguera, podía ser decapitado o morir crucificado, como usted prefiera. Bueno, no es que le preguntaban, a ver, ¿cómo quieres morir? No. De pronto practicaban la más dura, ¿no? La iglesia de la época daba mucha gloria a otros. La Reforma fue un redescubrimiento de Dios en perspectivas antes desconocidas. Toda la gloria debemos darle a Él. Lo bueno que seamos o que tengamos es solamente por Él. Nada más. Todo lo bueno es de Él. Lo malo es nuestro. Con eso es lo que tenemos que lidiar toda nuestra vida. Pero acudir al Dios de la gracia para buscar y hallar ese oportuno socorro. Y no alabemos a los hombres. No alabemos, no adoremos, no les demos la gloria a los seres humanos. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen, ¡ay, qué linda que estás! O cuando le dicen a los varones, ¡ay, te ves muy bien! ¿Verdad que a veces estamos así, cuando nos dicen así, nos ponemos nomás rectito? Sí, cierto, ¿no? ¿Te ves en el espejo? Sí, cierto. Cuando empezamos a ensalzar al ser humano, se levanta el ego. Esa es la naturaleza humana. ¿No es cierto? Ay, pastor, venga, tóqueme, ore por mí. No, hermano, o sea, la gloria es para el Señor. Yo no tengo así ni dones extraordinarios. Una persona común y corriente como ustedes, Dios me ha puesto aquí para enseñarles la palabra. Pero débil, falente, falloso, obviamente que no ando de pecadorcísimo por ahí, ¿no? Sí, a veces sí tengo ira santa, pero... o celo santo. Pero tengamos cuidado de no ensalzar, no adular, no dar la gloria al ser humano. Por eso que cuando damos la gloria, ¿no?, de pronto al dinero, a su artista, a su ídolo, a cosas así, digo, Dios mío, Señor, ¿qué sentirás tú? Que estemos adorando, dando toda la gloria a la gente, al hombre, a las cosas, a los objetos. Eso es una mezcla diabólica, que damos poder o atribuimos poder a las cosas o a la gente, cuando el único al que se le debe dar la gloria
Es a Cristo, solo a Cristo la gloria, solo al Señor la gloria, solo a Él la gloria. Si hay algo bueno, dígale la gloria para ti, Señor. Amén. La justificación por la gracia mediante la fe significaba una liberación del legalismo. Imagínense, pobre gente, no podía ser libre y vivía siempre oprimida y sufrida y acongojada. ¿Será libre? ¿Será que la persona ya tiene la salvación? ¿Ya murió? ¿Será que se fue al cielo? Tremendo, ¿no? O sea, imagínense con esa... ¿Será? Y esto trajo la reforma. La sola escritura liberó a la iglesia del autoritarismo dogmático. El sacerdocio universal también es otro de los temas importantes de estas tesis, que el sacerdocio del creyente, de que usted no necesita ya de uno que le represente. Yo estoy aquí como líder, como, qué sé yo, siervo, ¿no es cierto?, para enseñarles el camino y caminar por él y enseñarles el camino. Pero la labor del sacerdote, eso se acabó. Porque dice que cuando Cristo murió en la cruz, se abrió, se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, dando lugar a que del lugar santo hacia el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el ser humano podía tener directo acceso. Ya no necesitábamos de intermediarios. El único que propició eso fue la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, porque a través de ese sacrificio nos abrió el camino del ser humano hacia Dios directamente. Obviamente se necesitan, ¿verdad?, personas que estén enseñando, guiando en los caminos del Señor. Pero usted puede, en su lugar, en su casa, puede orar, ¿no es cierto? Puede pararse ahí, o sentarse, o arrodillarse, y entra directo a la presencia del Señor. Por eso muchas personas a veces llaman y dicen: pastor, usted que está más cerca de Dios, ve orando. Les digo: no, yo estoy aquí en Pomasque. ¿Usted dónde vive? Yo en Toctiuco. No, usted está más cerca de Dios, más alto. Por eso recordamos, y obviamente, ¿no es cierto?, esta fecha es la fecha de la Reforma, 501 años de esta situación. Y no es que paró, continuaron las muertes. ¿Recuerdan la, entre comillas, Santa Inquisición? La matanza de los herejes con la colonización que vino acá a nuestro país. En Europa eran las masacres tremendas. Pero gracias a Dios que vino el Evangelio en nuestras vidas, y hoy podemos tener acceso a la palabra de Dios, a su escritura en nuestras manos, en nuestro idioma, para que la podamos entender, aprender y aplicar en nuestras vidas. Amén. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.